En la tabla periódica, entonces, por ejemplo, encontramos que cada elemento le corresponde una casilla. Por ejemplo, dice en el centro está el símbolo, ¿listo? Debajo, generalmente aparece el nombre. En cualquiera de sus partes aparece la masa atómica. En otro de los lugares, generalmente en una esquina, aparece otra información que es el número atómico. Y aparecen una serie de datos alrededor y dentro, ¿listo? Que nos dan información sobre ese elemento. Mucha de esa información que está ahí corresponde a propiedades físicas o químicas que se repiten y que uno las puede predecir a través de toda la tabla periódica. Esas propiedades que aparecen, sus números o sus valores aparecen en cada elemento de la tabla periódica, que se repiten periódicamente y que uno las puede predecir, se denominan propiedades periódicas. Entre ellas vamos a ver las 5 principales. La primera, que se llama el tamaño o volumen atómico. La segunda es la energía de ionización, que puede ser primera, segunda o tercera. La otra es la afinidad electrónica. Y aquí me falta otra que se denomina la electronegatividad. Todas ellas, de una u otra manera, tienen que ver con otra propiedad que no está descrita en la tabla periódica y que tiene que ver con lo que se denomina la carga nuclear efectiva. Entonces, si uno puede detectar o si uno puede determinar mejor la carga nuclear efectiva y la distancia del electrón al núcleo, las demás propiedades se derivan de una forma muy fácil. ¿Qué es ese cuento de la carga nuclear efectiva? Dice, es la carga nuclear, o sea, la atracción real que un electrón siente, pero que se ve disminuida por la presencia de los electrones más internos y, por lo tanto, de su efecto apantallante. A ver, veamos, hagámoslo eso con un dibujo, hagámoslo eso con una gráfica, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta, vamos a utilizar un esquema para dibujar un átomo que no corresponde a la realidad, pero que es un modelo muy importante. Entonces, por ejemplo, tomemos el carbono que tiene 6 protones y por lo tanto tendrá 6 electrones. Su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p2. Podemos simular que el núcleo sea una esfera en la cual hay 6 protones y por lo tanto estos 6 protones van a ejercer una fuerza eléctrica de atracción sobre los 6 electrones. Estos 6 electrones se van a ubicar unos más cerca, que están en el primer nivel, y dice que hay 2 electrones. Voy a dibujarlos como si fueran unas partículas. Ahí hay 2 electrones. Los otros 4 electrones se encuentran en un segundo nivel y hay un total de 4. 1, 2, 3, 4. Los 6 protones van a ejercer una, llamémosle así, una fuerza de atracción sobre los electrones. Pero entonces, esta fuerza de atracción está mediada por 2 cosas. Primero, por la distancia. Los electrones que están más cerca, pues van a sentir con mayor fuerza, ¿no?, esa atracción electrónica.
La carga positiva atrae a la carga negativa y la carga negativa atrae a la carga positiva. Esa atracción depende de la distancia. A menor distancia, mayor atracción. Eso significa que los electrones que están en el primer nivel van a sentir una mayor atracción que los que están en el segundo nivel. Y la segunda es el efecto de apantallamiento. Este efecto de apantallamiento se debe a los electrones internos y también a los mismos electrones que están en el mismo nivel. ¿Esto qué significa? Que los electrones que están en el segundo nivel no sienten la misma fuerza de atracción de los primeros. Primero, porque están a una mayor distancia. Y segundo, porque los electrones internos están apantallando esa fuerza de atracción. Es decir, no llega con la misma intensidad porque los electrones internos no dejan que pase esa fuerza. Eso se llama apantallamiento. Los electrones internos, por lo tanto, ejercen como si fuese una barrera contra los electrones externos. Estos electrones internos apantallan la fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones más externos. Igual manera, los electrones que están en el mismo nivel también ejercen una fuerza de apantallamiento. Si quisiéramos saber con qué fuerza es atraído ese electrón, tendríamos que mirar la distancia en la cual se halla y segundo, el efecto de apantallamiento de los electrones internos y de los electrones que están en el mismo nivel de él. Para nada cuentan los electrones, si es que los hubiera, que están en las capas superiores. Esos no ejercen el efecto de apantallamiento. Entonces, sucede que la fuerza nuclear o la atracción nuclear efectiva, regresémonos acá, la carga nuclear efectiva que siente este electrón depende de la distancia y depende del apantallamiento. Por eso decimos que la carga nuclear efectiva, o sea, la fuerza real con la cual los núcleos atraen a los electrones será igual a la fuerza o la carga nuclear que depende del número de protones menos esta constante de apantallamiento que está aquí. Esta constante de apantallamiento, ¿sí?, se la puede calcular mediante unas reglas que se llaman las reglas de Slater. Con esas reglas se puede definir cuál es el efecto de apantallamiento. En esta diapositiva se establece la carga nuclear, el átomo, y en este caso la carga nuclear, en otras palabras, la atracción real que sienten los electrones, quitándole ya el apantallamiento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón. El único electrón pues no tiene ningún apantallamiento. Por lo tanto, el electrón ubicado en el primer nivel, subnivel S, siente la carga nuclear total. ¿Por qué? Porque no hay apantallamiento. El helio tiene una carga nuclear de 2. Como en el helio ya tenemos 2 electrones, su electrón compañero ejerce apantallamiento. Y el otro electrón, miren que ya no recibe la carga nuclear de 2, es decir, la atracción correspondiente a 2 protones, sino únicamente 1,69. O sea que el otro electrón ve interferida su atracción por el otro electrón y entonces no siente en su totalidad. El litio tendrá 3 electrones. Los que están más cerca no sienten una atracción de 3, sino únicamente una atracción de 2,69. Y el que está en el siguiente nivel no siente una atracción de 3, sino una atracción menor. ¿Por qué? Porque está más lejos y segundo, porque hay un apantallamiento de los electrones internos. Miren en el caso del magnesio.
Él tiene 12 protones. Los electrones del primer nivel ejercen o sienten una atracción de 11,61. ¿Por qué? Porque están más cerca y porque esos electrones tienen que disminuir el apantallamiento del otro electrón acompañante. Los que están en el 2s sienten una fuerza de atracción menor. ¿Por qué? Hombre, pues porque están más lejos y porque hay electrones del 1s que apantallan. Y los del 2p sienten todavía menor atracción. ¿Por qué? Porque tienen los del 1s que apantallan y los de los 2s que también apantallan. Y los del 3s, miren que tiene una atracción mucho menor de 331. Entonces, a medida que los electrones son más externos, los electrones internos, por su distancia y por su menor apantallamiento, pues se sienten más atraídos por el núcleo que los electrones externos. Este electrón, miren, del 3p, siente una atracción de 5,48. ¿Por qué? Porque están más lejos y porque los electrones internos le apantallan o le sirven como una barrera para sentir esa atracción. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo cambia la carga nuclear efectiva? Dice, en un periodo aumenta de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. De esta manera aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Listo? A medida que el núcleo se va haciendo más grande, pues entonces los electrones van sintiendo lo suyo. En cambio, en el grupo, en un principio se ve un cambio, pero después permanece constante. ¿Listo? Esto se debe a porque ya los electrones tapan lo que tenían que tapar. O los electrones están en el mismo nivel, no se encuentran más lejos, pero como están en el mismo nivel y se encuentran a la misma distancia, el efecto es diferente. Entonces, esta carga nuclear efectiva es la que tiene mucha incidencia en cuanto a las propiedades periódicas. ¿Listo? Y veamos la primera, que si uno entiende y si uno puede predecir la primera, las demás se van. Las demás son muy, muy fáciles de definir. Veamos qué pasa con el tamaño de los átomos. Pues en el tamaño de los átomos es muy difícil de definir qué es el tamaño de los átomos. Entonces, muchas veces, para definir el tamaño de los átomos, en algunas tablas periódicas y unos autores se refieren al volumen atómico. Otros hablan más bien que para poder definir el tamaño de los átomos se lo puede definir únicamente conociendo el radio atómico. Y otros dicen que es muy difícil definir el radio atómico y que es mejor definir el radio iónico o en algunos casos el radio covalente. En todos estos casos, el volumen atómico, el radio, sea el radio iónico, el radio covalente o radio atómico, todo lo que está definiendo es el tamaño de los átomos. En otras palabras, saber cuáles son los átomos grandes y cuáles son los átomos pequeños. Eso va a definir en últimas las otras propiedades. ¿Y de qué depende el tamaño de los átomos y las demás propiedades? Pues de la carga nuclear efectiva. Si un núcleo ejerce mucha atracción, puede ser porque es grande o porque los electrones se encuentran muy cerca, pues los electrones más externos van a sentir mucha atracción y por lo tanto los átomos serán pequeños. En cambio, si la fuerza de atracción del núcleo efectiva es poca, significa que los electrones externos están débilmente atraídos y por lo tanto el volumen del átomo es mayor. Y eso le va a dar otras propiedades diferentes. Aquí hay que suponer entonces que los átomos sean esferas
rígidas. Y obviamente eso no es cierto. No, hablamos de que un átomo no es una esfera como si fuera el modelo atómico de Thomson. Sabemos que hay un núcleo y sabemos que la mayor parte es espacio vacío. Sabemos que un átomo tiene niveles de energía y que los electrones se encuentran a ciertas distancias llamadas niveles de energía. Pero no sabemos dónde termina y comienza un nivel, porque los electrones simplemente se encuentran moviendo a través en ese orbital atómico. Recordemos que no hay caminos, no hay órbitas, hay porciones de espacio donde encontrar el electrón. Entonces, aquí hay ciertas suposiciones, ¿sí? Entonces dice aquí, el radio atómico, entendido en este caso como el que puede darnos el tamaño de los átomos, carece de sentido estricto en el campo de la mecánica cuántica, porque no podemos exactamente definir hasta dónde llega el electrón y no podemos definir exactamente cuál es la distancia entre el núcleo y el electrón, o su distancia mayor o su distancia menor. Dice, no es posible determinar el radio atómico en átomos aislados. Justamente por eso, porque tendríamos que partir de la suposición del átomo como una esfera rígida. Pues como una suposición está bien, pero es que la mecánica cuántica no te acepta esa suposición. Te dice, no puedes suponer sabiendo que eso no es cierto. Es simplemente un modelo. Pero en los modelos hacemos cálculos aproximados y la mecánica cuántica no te acepta cálculos aproximados. Por lo tanto, la mecánica cuántica dice no es posible determinar el radio atómico en átomos aislados. Y por eso dice, es mejor hablar del radio covalente o del radio metálico. Ahora hablamos un poco de eso. ¿En qué unidades se va a medir el radio? Dice en picómetros, que es 1 por 10 a la menos 12 metros, o en química también en Armstrong, que es 1 por 10 a la 10 metros. ¿Qué se denomina el radio covalente? Cuando dos átomos, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno o dos átomos de cloro se unen por un enlace covalente, entonces tendríamos aquí un átomo de hidrógeno unido con otro átomo de hidrógeno. Entonces, unidos mediante un enlace covalente, entonces dice, es más fácil definir el radio como la mitad de la distancia entre los dos átomos. Si yo cojo y se puede medir esta distancia entre dos átomos, entonces yo puedo establecer justamente el radio. Y como son moléculas diatómicas unidas por enlace covalente, este radio se denomina el radio covalente. Y por lo tanto, este radio covalente me sirve para establecer el tamaño de los átomos. Hay que aclarar, esta distancia, por ejemplo, miremos aquí, ¿no? También se puede emplear para el caso de los metales. Entonces dice aquí, tengo dos átomos de sodio y puedo medir la distancia no entre los átomos, pero sí puedo medir la distancia entre los núcleos, porque el núcleo sí se puede definir y está más fácilmente definido que el electrón. Por lo tanto, yo puedo definir la distancia entre los núcleos y la mitad será justamente el radio covalente. Y medido en Armstrong o medido en picómetros. Por lo tanto, ese valor sí puede tener mayor exactitud y me sirve para establecer qué átomos son grandes y qué átomos son pequeños. En la tabla periódica es muy importante definir si está midiendo el radio covalente o, como en este caso, cuando es metales, el radio de los metales. ¿Sí? Entonces, es más fácil de definir y de encontrar y de medir la distancia entre los núcleos que la distancia justamente entre las nubes atómicas. Es mucho más difícil de definir. Si son metales, puede ser que su tabla periódica le informe del radio metálico. ¿Qué quiere decir en este caso? Justamente la distancia entre los dos núcleos dividida entre 2. A mayor radio, puede significar en este caso que los átomos son más grandes. Los radios atómicos, veamos si hay otra acá, listo, aquí está la variación de los rayos atómicos. Bueno, entonces me dice que los radios atómicos, esta es la variación que hay.
Entonces, miremos aquí algunos valores: 85, 77, 75, 73, 72, 71. Significa que aumenta de derecha a izquierda. Miremos, 71, 72, 73. Aumenta de derecha a izquierda. Aumenta. Y veamos desde en el grupo 31, 71, 98, 112, 131, 140. Aumenta de arriba hacia abajo. En este caso, aumenta. ¿Qué significa eso entonces? Que los radios atómicos, o mejor aún, los elementos más grandes, se encuentran a la izquierda de la tabla periódica y abajo. Según eso, el átomo más grande sería el francio, que es el que está en la parte más abajo y más a la izquierda. Y el átomo con menor radio atómico es el que está ubicado arriba y a la derecha, o sea que sería el helio. Y eso nos va a definir otra serie de propiedades. Entonces, es muy importante saber cómo varía esta propiedad, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ahora veamos por qué. Veamos por qué. Bueno, en el caso de, por ejemplo, tomemos el litio. ¿Listo? Tenemos que el litio es 1s2, 1s2, 2s1. En el caso del sodio será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y en el potasio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que que está acá tiene 2 niveles, este tiene 3 y este tiene 4. Y entonces, a medida que bajan en una familia o en un grupo, va aumentando el número de niveles. Y por lo tanto va aumentando la distancia del núcleo a los electrones y por lo tanto es obvio que los átomos más grandes se encuentran a medida que aumenta la carga nuclear. Si aumenta la carga nuclear, aumenta también el número de niveles, aumenta la distancia entre ellos y por lo tanto los átomos se hacen más grandes en un mismo periodo, perdón, en un mismo grupo. ¿Qué pasa entonces con los elementos de un periodo? Nos damos cuenta aquí que el litio tiene 3 protones, este tiene 4 protones, este tiene 5 protones, el carbono tiene 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8, el flúor 9 protones. Nos damos cuenta que a medida que aumenta la carga nuclear, el átomo es más pequeño. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto el litio como el flúor tienen igual número de niveles. El litio tiene 2 niveles y el flúor también tiene 2 niveles. Por lo tanto, la diferencia no está en el número de niveles. Entonces, ¿por qué a medida que aumenta la carga nuclear, los átomos se vuelven más pequeños? Justamente por eso. Porque en este caso podemos decir que para el caso del flúor, sus 9 protones ejercen mayor fuerza de atracción sobre los 9 electrones. Y por lo tanto, los 9 electrones sienten, ¿qué podríamos decir? Mayor atracción del núcleo, haciendo que el átomo sea más pequeño. Entonces, en este caso, para un mismo periodo, aumenta la carga nuclear, pero los átomos, en vez de volverse más grandes, se vuelven más pequeños. La razón, la carga nuclear
mayor fuerza de atracción y por lo tanto los electrones se encuentran más fuertemente atraídos y por lo tanto están más cerca. Obviamente, todo depende también de la carga nuclear efectiva, de la fuerza nuclear efectiva que sientan los electrones más externos. Y por lo tanto, de eso define que sean más grandes o más pequeños. Entonces, ¿cómo varía el radio atómico? Y cuando hablo del radio atómico, no importa si es el radio iónico, el radio covalente o el volumen atómico o como quiera medirlo. Lo que me define el radio es el tamaño. Y entonces lo que definimos aquí es dónde están los átomos pequeños y dónde están los grandes. Eso es lo que más me va a servir. ¿Cómo es que varía? Y los átomos pequeños y grandes van a variar dependiendo si están en un mismo periodo o si están en un mismo grupo. En un grupo aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de derecha a izquierda. ¿Por qué en un grupo los más grandes están abajo? Porque justamente van aumentando sus niveles de energía y con ello las distancias entre los átomos. ¿Y por qué en un periodo varía de derecha a izquierda inversamente proporcional a su carga nuclear? Porque entre más grande es la carga nuclear, más atracción y los átomos y los electrones se ven más fuertemente atraídos. Entonces, eso es lo que nos define el tamaño atómico. En la tabla periódica podemos verlos así. Miren, el litio, que es el que está en el grupo 1 comparado con el flúor. El litio es mucho más grande, va disminuyendo con el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y se repite nuevamente del sodio al cloro, del potasio al bromo, del rubidio al yodo, y obviamente en este caso no es totalmente exacto, siempre hay átomos que se salen de la clásica definición, ¿no? Y entonces, esa es la tendencia, ¿no? Hablamos que las propiedades periódicas son una tendencia, no significa que son una ley para todos. Habrá átomos que se salen de la norma. Uno no le puede decir a la naturaleza cómo es que tiene que portarse. Lo que sí sucede es que hay una tendencia general a que los átomos más grandes están en los grupos 1 y 2 a la izquierda de la tabla periódica y los átomos más pequeños se encuentran a la derecha. Esta sería la variación de los radios atómicos según su número atómico. Otra forma de representarlo sería de esta manera, ¿no? Entonces tendríamos aquí desde el litio hasta el flúor, cómo podríamos mirar la variación, dónde estaríamos los más grandes y dónde están los más pequeños. En un grupo flúor, cloro, bromo, yodo, el flúor más pequeño, el cloro un poco más grande, el bromo más grande y el yodo mucho más grande. ¿Listo? Entonces, esta es la variación del radio atómico. Entonces, aquí nos dice, en un periodo hay una disminución gradual de izquierda a derecha en los bloques S y P como resultado del aumento progresivo de la carga nuclear efectiva. En cada periodo, el elemento alcalino tiene el mayor radio y el gas noble el más pequeño. Según eso, también podemos definir otra propiedad que es con la que vamos a acabar la clase de hoy. ¿Sí? Dejamos para la próxima las otras dos. Esta se llama la energía de ionización. Dice aquí, primero digamos qué es. Es la cantidad de energía necesaria para separar el electrón más externo de un átomo en estado fundamental, aquí dice en fase gaseosa y a presión y temperatura estándar. Son siempre valores positivos. La ionización es un proceso endotérmico. Entonces, ¿qué es eso de la energía de ionización? Es la energía necesaria para que un átomo X en estado gaseoso poderle quitar un electrón y convertirlo en un ion positivo. Entonces, al quitarle el electrón, el átomo X queda como X más y le quito un electrón. Y para eso tengo que invertir energía.
y por eso es un proceso endotérmico. Entonces, una de las propiedades es saber a qué elementos hay que invertirles mayor o menor energía. Y de acuerdo a eso, yo sabré cuál es la energía de ionización. ¿Y eso para qué? Porque eso me va a decir qué átomos les es más fácil quitarles electrones y que se unan con otros átomos que les gusta quitar electrones o recibir electrones. Entonces, es posible determinar estas energías de ionización. Estas energías de ionización se miden en electronvoltios y es normalmente como aparece en la tabla periódica o también en kilojulios por mol. Esto lo que me está diciendo es la energía en julios para quitarle los electrones a una mol de átomos. ¿Cuánta energía se invierte para quitarle los electrones o el electrón más externo a un átomo y convertirlo en ion positivo? Solo que ese átomo debe estar en fase gaseosa y la medida debe de hacerse a presión y temperatura estándar. Dígame, Edison. Profe, no está compartiendo la pantalla. ¿No? No, profe. Qué bueno que me lo dijiste ya a tiempo. Y aquí me dice que sí estoy compartiendo pantalla. A ver, no hay problema. Se mira. ¿Ah? Sí, sí está compartiendo pantalla. Al fin dígame, ¿sí o no? Profe, pues a mí sí me parece que sí está compartiendo. A mí me parece que sí está compartiendo. Es así, dije así, esa sí está como para hacer como en Condorito. Plop. Dije, uy, no, después. Bueno, pero entonces parece ser que solo es un compañero quien no está mirando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Solo es un compañero y los demás sí están mirando? Bueno, espero que así sea. Bueno, entonces con repetición, no hay problema. Listo. Entonces dice, energía de ionización es la energía gastada cuando un átomo X en estado gaseoso, yo lo convierto en un ion positivo y le quitamos el electrón más externo. Y para eso tengo que invertir energía. Habrá átomos que es muy poquita la energía gastada. En cambio, átomos tengo que gastarle mucha energía para quitarle ese electrón. Entonces les decía que esa energía que se encuentra en la tabla periódica se llama la primera energía de ionización. ¿Por qué? Porque es quitar el electrón más externo. Pero yo puedo quitar otro segundo electrón y se llama la segunda energía de ionización. Y si le quitas otro electrón, pues será la tercera energía de ionización. En la tabla generalmente aparece únicamente la primera energía de ionización. Sus unidades pueden ser electronvoltios o kilojulios por mol. ¿Qué significa kilojulios por mol? Significará energía en julios necesaria para quitarle los electrones más externos, ojo, a una mol de átomos. No a un átomo, sino a una mol de átomos. Estamos hablando de 2.300 trillones de átomos. ¿Cuánta energía hay que gastarle para quitarle un electrón? Ese es lo que aparece en la tabla periódica. Aquí en esta imagen nos muestra, dice, el sodio tiene 11 electrones. Si a este átomo de sodio le quito un electrón, el átomo queda como el ion sodio a la más y tiene 10 electrones. Eso es justamente la energía que se mide. Por ejemplo, al magnesio le puedo quitar un electrón. Esa será la primera energía de ionización y es igual a 738 kilojulios. Pero al magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, puedo quitarle el otro electrón y le tengo que invertir mucha más energía. Entonces, esa es la información que va a aparecer en la tabla periódica. ¿De qué depende que un elemento sea más fácil o sea más difícil quitarle un electrón? En otras palabras, factores que influyen en esta propiedad. En primer lugar, la distancia del núcleo al electrón. Pues si está más lejos, más fácil. Segundo, la carga del núcleo. Pues si los núcleos tienen muchos protones, tienen
mucha carga positiva, tendrán mucha mayor atracción sobre los electrones y tal vez tenga que gastar más energía. El tipo de electrón, claro, porque una cosa es quitarle el electrón más externo a otro más interno. ¿Listo? Pues por la atracción de la carga efectiva. Y en últimas, también pues cómo es que apantallan las capas internas la carga nuclear. Dice, estos factores están interrelacionados con la carga nuclear efectiva. Pero me faltaría decir aquí que esta carga nuclear efectiva es la que define el tamaño atómico. Y por lo tanto, la energía de ionización también en últimas es más fácil definirla de acuerdo al tamaño del átomo. Y aquí viene la pregunta. ¿A quién es más fácil quitarle los electrones? ¿A un átomo pequeño, a un átomo grande? Porque de eso depende todo. Si es un átomo pequeño, la pregunta es ¿por qué es pequeño? Es pequeño porque su núcleo atrae con mucha fuerza los electrones. En otras palabras, los electrones en los átomos pequeños están fuertemente atraídos por el núcleo. Y como están fuertemente atraídos, pues yo te tendré que gastar más energía para poder remover un electrón. En otras palabras, los átomos pequeños tienen altas energías de ionización. Los átomos grandes, listo, significa que los electrones son más débilmente atraídos. Estamos hablando de los últimos, ¿no? De esos electrones que están allá en el último nivel. Por lo tanto, hay que gastar menos energía para poder remover el electrón. Entonces, para poder remover el electrón a un átomo grande, hay que gastarle menos energía. Eso significa que los grandes tendrán menos energía de ionización. Ahora tengo que recordarme dónde están los grandes y dónde están los pequeños. Entonces me dice, en un grupo, los pequeños están arriba y los grandes están abajo. Los pequeños tienen mayor energía de ionización. ¿Por qué tengo que gastarle más energía? Por lo tanto, esta propiedad aumenta de abajo hacia arriba. Los grandes, baja energía de ionización. Los pequeños, gran energía de ionización. La razón es justamente por esto, porque los pequeños y los grandes por la atracción de los electrones por la carga nuclear efectiva. Entonces, en un grupo, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. En un periodo, la carga nuclear es inversa al tamaño. O sea que los que tienen carga nuclear baja son los grandes y los de carga nuclear alto son los pequeños. ¿Qué me dice la energía de ionización? A esos pequeños toca gastarle mucha energía. Entonces, esta propiedad decimos que aumenta de izquierda a derecha. Y ahí está la clave. Miren cómo uno puede predecir dentro de cierta exactitud una propiedad de los elementos o de los átomos, la energía de ionización, solo sabiendo la carga nuclear efectiva y en últimas sabiendo el tamaño. ¿Dónde están los grandes? ¿Dónde están los pequeños? Y de acuerdo a eso puedo saber esta propiedad llamada energía de ionización. Miremos acá. Entonces me dice, miren cómo va cambiando aquí, ¿no? Desde hidrógeno, helio, litio, berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. De acuerdo a eso, ¿no? Como van variando, llega el neón, baja y nuevamente
vuelve a subir. Ahí muestra la periodicidad de la propiedad. Pero nos damos cuenta también pues, que hay otros elementos que no son exactamente el valor esperado. En los elementos representativos de los grupos, de los bloques S y P, aquí tenemos los valores, ¿no? Entonces dice, hagamos primero entre un mismo grupo o familia. Flúor 17, cloro 13, bromo 11, yodo 10, astato 10. Entonces, ¿qué me dice aquí? El flúor, hay que gastarle más energía al flúor para quitarle un electrón. En cambio, al yodo, por ser más grande, hay que invertirle menos energía. Y esa misma tendencia funciona casi en su totalidad en los demás grupos. Litio 539, sodio 514, potasio 434, rubidio 418, cesio 389. El cesio es más grande, menos energía. El litio es más pequeño, hay que gastarle más energía, ¿no? Recordemos que el hidrógeno está en el lugar equivocado. ¿Qué pasa en los periodos? Los elementos grandes, calcio, potasio, calcio, galio, germanio, arsénico, selenio y bromo. Los grandes, hay que gastarle menos energía. A los pequeños hay que gastarle más energía. Si nos damos cuenta cómo esta propiedad aumenta en este sentido. Aumenta de izquierda a derecha. Y aumenta de abajo hacia arriba. Esa es la tendencia, aunque hay que aclarar que siempre hay átomos que por su configuración electrónica, ¿sí? Por su efecto de apantallamiento, por la distancia de los electrones, por su carga nuclear, por todo eso simplemente se salen de la generalidad, ¿no? Por ejemplo aquí, miremos, por eso están en rojo, ¿no? 13, 10, por algo los marcan aquí, ¿no? Pero entonces la mayor parte sigue esa tendencia. Aquí nos dice, por ejemplo, cómo van aumentando del hidrógeno al helio, que son del primer periodo, luego el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, carbono, flúor, neón, los elementos que se salen de esa tendencia, y aquí justamente explican por qué sucede ese cambio. Aquí nuevamente están ya con los valores, ¿no? Dice energía de ionización de los elementos del tercer periodo en kilojulios por mol. Nos va diciendo cómo es la evolución y cómo van realizando estos valores y estos cambios.